Vamos entonces a esta sesión más internacional. En primer lugar, en el programa está anunciada por Italia Ilaria Biagioli, de la Universidad degli Studi de Urbino, y obviamente no está, pero está Alfonso, que para empezar pues nos va a leer o resumir la ponencia de Ilaria, que originalmente está en italiano además, pero ha prometido que va a hacer una buena labor de traducción. Buena, muchísimas gracias. Lo has dicho tú. Yo voy a intentar. Puesto que todo el mundo quiere practicar italiano, pensaba decirle en italiano, pero pues está bien, está bien. ¿Qué dice el jefe ahí? ¿Sí? ¿Sí o no? Pues vamos a ver, voy haciendo una mezcla, en itañol. Bien, la red de instituciones, revistas, iniciativas editoriales que se dedican a los estudios de la Iglesia en Italia es muy rica y ofrece un abanico de interpretaciones bastante amplias. Lo que hace Ilaria Biagioli es una panorámica que empieza en los años 60, más o menos. En los años 60 hay una aportación de la historiografía marxista sobre el movimiento católico. En Italia la referencia sobre el movimiento católico es la obra de un historiador que se llama Giorgio Candeloro, que es de área comunista, de izquierda o marxista, que se convierte en la referencia obligada de todos los que trabajan sobre el movimiento católico. Pero esto ya es anterior. En la misma línea hay también una atención a los aspectos socioeconómicos, sobre todo con Sergio Zaninelli. Con la crisis de los paradigmas y de las ideologías, los estudios se articulan más, van en diferentes direcciones. Sobre todo eso se produce en los años de la preparación del Concilio Vaticano II y que empieza a ofrecer nuevos enfoques sobre la Iglesia y también sobre la historia de la Iglesia. Por ejemplo, la sensibilidad, el espíritu del concilio favorece la formación en Urbino del Centro Studi per la Storia del Modernismo, fundado por Lorenzo Bedeschi, pero al mismo tiempo se produce un interés en dirección de otros temas, que son Iglesia y fascismo, participación de los católicos y del clero a la resistencia y a la reconstrucción económica del país. En ese marco también se produce una nueva atención para la historia del clero, en particular con las investigaciones de Maurilio Guasco, que investiga la formación del clero, sus vínculos sociales, su condición de vida. Al mismo tiempo, otra línea de investigación se dedica a las asociaciones y a los movimientos, empezando por la Acción Católica, y también a la vertiente femenina de la Acción Católica y de los movimientos feministas a partir de una obra que también se ha convertido en referencia fundamental, que es la de Paola Gagliotti de Biase. También se consolida en estos años otra pista que estudia el movimiento evangélico en Italia. Una iniciativa fundamental en esta época es la institución del Centro de Documentación, que luego se convierte en Instituto per le Scienze Religiose, que es fundado en Bolonia por Giuseppe Dossetti. Giuseppe Dossetti es el vicesecretario de la Democracia Cristiana en los años de Gasperi. Luego tiene un enfrentamiento en un congreso famoso con De Gasperi, deja la política, deja el partido y se
toma los votos, ¿cómo se dice? Se hace elige, sí, se hace cura, y funda una orden. Y eso es un centro que todo el mundo conoce, creo, porque es el más importante que hay en Italia sobre este estudios como biblioteca y como hemeroteca. En la misma época, más o menos, surgen dos otros centros que desarrollan otra pista de investigación, que es el Centro de Estudio de Vicenza, y otro está en Salerno, que intenta recuperar y profundizar las fuentes de la historia de la Iglesia en las dos regiones. El impulso de las dos iniciativas es de Gabriele De Rosa, otro historiador del movimiento católico, del asociacionismo católico, y lo que intenta es trasladar al contexto historiográfico italiano la línea de investigación francesa de Lebras, Gabriel Lebras. Entonces se estudian sobre todo las visitas ad limina, las visitas pastorales, la diócesis. Poco después, estamos en 1970, en Turín, vinculado a la Universidad de Turín, otro historiador de la Iglesia, Franco Bolgiani, funda un centro de estudio sobre la historia y la sociología religiosa de Piamonte, que también se centra sobre las fuentes eclesiásticas, y este centro se suma a una revista que ya sale desde 1965 que se llama en italiano, Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, que sigue publicándose. Otro específico sector de estudio es el movimiento católico, y a partir del movimiento social católico, porque en Italia todavía no ha cuajado, pero a partir de los 70 mucha historiografía se centra en el catolicismo político. Entonces es la democracia cristiana el objeto fundamental, y todo lo que ha venido antes o lo que se puede reconducir a la democracia cristiana. Y lo mismo hacen los comunistas con el Partido Comunista. Hay que centrarse en eso, porque en Italia los partidos tienen una función muy importante hasta el finales de los 80 más o menos, y entonces la historiografía también está un poco vinculada a este marco político. A partir del 66 se publica el Bollettino dell'Archivio del Movimento Sociale Cattolico in Italia, y eso también se sigue publicando. Esta es una iniciativa que corresponde a los ambientes de la Universidad Católica de Milán. En las últimas 2 décadas del siglo XX, también empieza una historiografía sobre los modelos de santidad. Y también sobre la espiritualidad, y también sobre la escuela, el sindicato, y sigue la reflexión sobre la historia política. Y al margen de esta pista, que es católica, hay otra que es la valdesa, ¿cómo se llama? Valdense, con un pastor Valdo Vinay, y otro que es Giorgio Turn, que plantean la investigación a lo largo de esta línea. Una línea que caracteriza en general el cristianismo. Otra revista que sigue publicándose, que es muy importante, que está vinculada al centro de Bologna, que es Cristianesimo nella Storia. Luego hay repertorios, se dice, repertorios de fuentes, la Guida degli Archivi Diocesani d'Italia, que se publica desde 1990 hasta 1998, que es una colección del Ministerio de Bienes Culturales, o sea, tiene una financiación por parte del Estado. Y hay una gran producción, una gran publicación de fuentes. Por ejemplo, Daniele Menozzi publica los sínodos diocesanos y las visitas pastorales de los obispos. Entre 74 y 2003
Se publica también il dizionario degli istituti di perfezione, in italiano, dirigido por Giancarlo Rocca. Es más fácil decir la propia de ponencia que la de otra persona. Hago un esfuerzo. A partir de 95 se publican los 5 tomos de la historia del Concilio Vaticano II dirigido por Giuseppe Alberigo, que creó una referencia obligada en todo el mundo, pero se refiere a la historia del Concilio, y eso también está vinculado al Centro per la Storia Religiosa di Bologna. Otra iniciativa importante es la publicación del Diccionario Histórico del Movimiento Católico en Italia, que al principio se publica a partir de 1980. La dirección es de Francesco Traniello y Giorgio Campanini. Salen 2 tomos en 81, el segundo en 84, y en 97 una puesta al día de los 2 tomos anteriores. Es tiene problemas como todas las empresas enormes, pero es por temas. Entonces el clericofascismo, el catolicismo social, etcétera, etcétera. Y luego hay una parte biográfica de los personajes, de las figuras más importantes, y luego otra de las figuras menores. O sea, es una referencia obligada para quien trabaja en este campo. Continúan los estudios sobre la democracia cristiana. Por ejemplo, Francesco Malgeri, que es un historiador vinculado al Instituto Sturzo di Roma, y el otro es un profesor de Roma, de la Universidad de Tor Vergata, que se llama Guido Verrucci, que ha trabajado sobre el modernismo religioso, pero ha trabajado sobre todo, que es un texto fundamental, sobre Italia laica. Es un libro que salió por la editorial La Terza, y es toda la historia de los movimientos laicos, de los anticlericales no antirreligiosos en el siglo XIX. De verdad es una obra fundamental, en mi opinión. Luego hay fundaciones que publican boletines, fuentes, por ejemplo, o que publican documentación vinculada al fundador del centro. Cabe remarcar desde este punto de vista los diarios de Ernesto Balducci. Ernesto Balducci es un escolapio de Florencia, que funda la revista, una revista que acompaña el concilio y que luego se vincula al progresismo católico, que se llama Testimonianze, una revista muy importante. Y lo mismo hace otra fundación que lleva el nombre de Primo Mazzolari, don Primo Mazzolari, que es un cura de campaña, pero un intelectual disfrazado por cura de campaña, que tiene postura muy original con relación al fascismo, sobre todo con relación a la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los precursores del pacifismo católico, pero además no es un intelectual hasta el final, tiene una dimensión pastoral muy interesante. Primo Mazzolari. Y esto ya está. Luego, hay que tener paciencia, Sí, luego hay otro sacerdote muy importante, que es Giuseppe De Luca. Giuseppe De Luca es otro que vamos a ver, ¿cómo lo puedo decir? Es el fundador de una colección de estudio que se llama Le Edizioni di Storia e Letteratura, donde se publican cosas muy interesantes. Él también está vinculado a la aproximación historiográfica de Gabriel Lebras, y su enfoque principal es sobre lástima que no está Alfredo, sobre la piedad. Es un historiador de la piedad.
y tiene un papel muy interesante porque está vinculado con los ambientes católicos dentro del fascismo, está en el Vaticano, está vinculado con Juan XXIII, un personaje muy interesante que se ha estudiado bastante. Y luego hay otros personajes que se han estudiado desde enfoques diferentes, pero que son Don Milani, que es un personaje fundamental de los años 60 en Italia. Está Padre Gemelli, el fundador de la Universidad Católica de Milán, está Ernesto Balducci, que ya lo he dicho, Lazzati, que es un profesor de la Católica de Milán, Dossetti, que ya hemos citado con anterioridad. Luego Ilaria hace referencia a la actividad del Centro de Estudio para la Historia del Modernismo de Urbino, que publica a partir de principios de los años 70 un repertorio de fuentes, fundamentalmente articulado sobre las regiones italianas, sobre todo con epistolarios, bien de los modernistas, bien de los antimodernistas. Y con este centro, que luego funda al lado del Centro de Estudio para la Historia del Modernismo una fundación Rómulo Murri es un cura que funda la Democracia Cristiana en 1900, que luego sale de la Iglesia, sale de la clericacía, se dice, y llega a ser diputado del Partido Radical y desarrolla en el Parlamento una política muy anticlerical, pero no antirreligiosa. Entonces, el Centro de Estudio para la Historia del Modernismo y la Fundación Rómulo Murri organizan dos congresos. El primero es el modernismo tra cristianità e secolarizzazione, y en 1997, y en 2000, si no me confundo, Ilera no pone la fecha aquí, otro que es Rómulo Murri e i murrismi 100 anni dopo. Esto está aquí, lo voy a decir yo también. Fonti documenti, cuando Bedeschi ha muerto hace ya 7 años, más o menos, no se ha continuado a publicar, pero ahora el grupo que estaba ahí, más otros, sobre todo los jóvenes, que como dice la palabra, tienen 40 años, porque de otra forma no son jóvenes en la universidad, un grupo muy, muy importante. Vamos a relanzar esta publicación de una forma diferente, se va a llamar Modernismo, una revista anual que saldrá a partir de este año con la editorial Morcelliana, que es una de las editoriales más importantes del área católica. Luego, otra dirección de los estudios a partir de los años, a partir ya con el cambio del siglo, del milenio, son la mezcla entre catolicismo e identidad italiana. Otro problema que se ha investigado es el de las relaciones entre Iglesia y catolicismo y totalitarismos. Hicimos un congreso en Urbino y otro se hizo en Turín sobre Iglesia y totalitarismos. Y luego hay otra línea muy interesante que ha desembocado en dos obras que igualmente importante desde mi punto de vista, que es un tema que además tiene varias más publicaciones y ahora con la guerra, con el centenario de la Primera Guerra Mundial van a aumentar más, el problema de la relación entre catolicismo y el tema de la guerra justa. Está un libro muy importante de Daniele Menozzi sobre la Iglesia, sobre el catolicismo, la Iglesia y la guerra justa, che il titolo è Chiesa, pace verso una delegittimazione del conflitto religioso, verso una delegittimazione religiosa dei conflitti, scusate. Y otro trabajo que va en la misma línea, en el sentido que utiliza las mismas fuentes, o sea, las fuentes oficiales del magisterio, es la relación entre la Iglesia y los derechos humanos. Creo que todo lo anteriormente dicho, incluso porque se está acabando el tiempo, justamente, pero voy bien, porque estoy acabando. ¿Os ha gustado la mezcla entre italiano y español, no? Sí, me ha salido perfecta casi, ¿no? ¿Te puedes autocitar si tienes los 2 minutos más? ¿Me puedo qué? Autocitar. No, yo no, mira, yo... Ya, no, yo voy... No.
no me voy a autocitar. Voy a decir, voy a leer las conclusiones en italiano, así he cumplido incluso con la mezcla. Rimangono in atto limiti che occorre rilevare. 1. La propensione a non mettere a fuoco problematiche di fondo, ad esempio che cosa intendere con la storia della Chiesa, che cosa si debba intendere per Chiesa, che è soppiantata dalla storia del cristianesimo e dei cristianesimi. No sé si se ha entendido, pero hay un cambio de enfoque, ¿no? Ya no es la Iglesia, sino la historia religiosa, la historia de las religiones, ¿no? Incluso porque es una cita de Maurilio Guasco cuando dice que no se sabe bien lo que es la historia de la Iglesia, ¿no? Porque todo el mundo tenemos este problema de qué es la Iglesia. Ahora todo el mundo dice que la Iglesia de Dios, el pueblo de Dios, pero si hablamos de la Iglesia antes del Concilio Vaticano II, ¿qué es la Iglesia? La Iglesia es la jerarquía, no cabe la más pequeña duda, en plan de estudio, Luego, Roberto no está de acuerdo, pero no te vas a meter conmigo, ¿eh? Esa era una glosa al texto de Ilaria. Tengo che leggere. Un campo, quello della storia religiosa, che si è andato allargando in maniera notevole rispetto ai tradizionali confini di storia della Chiesa. Vi rientrano comunemente la sua storia istituzionale e i suoi rapporti con lo Stato, la storia della religiosità e delle credenze popolari, della pietà e della spiritualità, la storia del pensiero di intellettuali e politici di ispirazione cattolica, la cosiddetta cultura cattolica, il loro influsso e azione in campo sociale, economico, assistenziale, la storia dei movimenti collettivi e dei gruppi ispirati dalla religione, senza dimenticare le confessioni non cattoliche, la cui presenza in Italia, pur restando minoritaria, non è da trascurare. Rispetto a 20 anni fa, non è più neanche facile cogliere un'appartenenza specifica delle produzioni scientifiche a gruppi di studio o a scuole, da questo punto di vista che ho detto prima. 2, secondo punto, una persistente separatezza. Eso es un tema que nos interesa mucho y que ha salido ya y que continuará a salir en este colloquio, la persistente separatezza rispetto al panorama storiografico generale delle ricerche di ambito ecclesiastico, a cui corrisponde specularmente una condizione di marginalità della dimensione religiosa ed ecclesiastica nelle stesse opere di sintesi sulla storia di un paese come l'Italia, di così vasta e determinante presenza cattolica, o forse proprio in reazione a questo fatto. Eso se podría decir igual por lo que se refiere a España, que dicho de una forma muy sencilla es que no nos hacen caso, para sintetizarlo allo sumo. Terzo punto, la mancanza di un'efficace rete di comunicazione e di informazione della ricerca storico-religiosa. Me he perdido un paso nel quale hablaba de la fundación de una asociación de los historiadores de la Iglesia en Italia, que las hay, funciona bastante. La conclusione è muy femminista e dice e constatazioni positive come un buon ricambio generazionale degli studiosi distribuito nelle diverse aree del paese. Quel che resta critico è il problema del reclutamento universitario, che oltre alle questioni che investono gli altri settori umanistici risente in maniera sensibile anche delle questioni di genere, restando le ricercatrici a livello istituzionale molto meno presenti dei ricercatori. Fine.